Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Soy la licenciada Berta Martínez y estamos en Proyecto TV7 con nuestro director Raúl Dávila en vivo y el día de hoy estamos en un café y una charla entre amigos y para variar se me olvidó el café, pero estamos aquí con nuestro invitado y la segunda parte con el doctor Domínguez Lima, quien el día de hoy vamos a explotarlo un poquito con el conocimiento que él tiene y que nos puede aportar bastante, espero lo disfruten. Y el día de hoy quiero preguntarle primero, ¿cómo está? Bien, licenciada, gracias a Dios, pues he tenido el tiempo suficiente para dedicarme algún tiempo a saber cómo estoy de salud. Emocionalmente creo que estoy bien. Mi relación con mi esposa, pues, muy buena. Seguimos teniendo tiempo dedicado para nosotros y actualmente, bueno, pues tenemos algunos proyectos que esperemos realizarlos en la medida de lo que se venga trascendiendo con el tiempo y precisamente por eso dedicamos un área muy importante de nuestro tiempo a cuestiones de salud y creo yo que hasta ahorita, salvo lo que es propio de la edad, estamos bien, gracias a Dios. No, pues eso es muy importante y yo creo que se nota que lo cuidan bien, se nota que aquí, yo sé que sí, la esposa de aquí, del doctor Lima, es una bella persona a quien quiero Gracias. mucho y admiro. Y bueno, entrando en materia, Dígame. estábamos platicando hace un momento precisamente de la situación de salud que estamos aquí en México. Sí. Aquí en Chihuahua, en su conocimiento, en su experiencia que tuvo usted con el ISSSTE, ¿cuáles son los primeros, los principales temas que preocupan en cuestión de salud aquí en Chihuahua, en cuestión de enfermedades? Bien. Mire, como parte del trabajo final el de políticas públicas en salud, hice un trabajo sobre las hepatitis B y C virales. Entonces, este es un tema que no se le da la relevancia tan importante, pero lo comento ahorita no como una de las enfermedades preponderantes aquí en el Estado. El Estado tiene un problema muy serio debido a la dieta que se mantiene aquí y algunos otros ¿cómo se llama? Algunos otros factores que influyen en la cuestión de la salud, pero uno de los principales temas que tiene aquí, pues evidentes son las enfermedades cardiovasculares, los problemas, bueno, han surgido algunos brotes que pues han llamado la atención, como son el sarampión, algunos otros temas que le digo ahorita que el trabajo que realicé con la Secretaría de Salud en relación a las hepatitis virales B y C, que este es un tema que la gente no le da importancia, le da más importancia al VIH, cuando el mayor número de muertes por cuestiones virales es más por hepatitis B o C, que en algunos casos son prevenibles o son curables. Entonces, Chihuahua ocupa uno de los, ha llegado a estar en el tercero y cuarto lugar, ahí anda. En junio del año pasado, para ser más exactos, 28 de julio, cada 28 de julio de cada año se festeja o se recuerda, se conmemora, no festejar, no, pero sí se tiene señalado como el Día Mundial de la Hepatitis. Entonces, ahí en ese entonces, Chihuahua estaba en el cuarto lugar. Entonces, estas son las enfermedades prevalentes y que son, además de la obesidad, son las enfermedades que más afectan a la población, la diabetes, que es otro problema de salud pública que tenemos en el país. También es muy alto el índice de prevalencia de la enfermedad en el estado, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente en términos generales, pues andamos en esos términos de la hepatitis, perdón, la obesidad. Ah, otro de los temas que también es de llamar la atención es el suicidio. Chihuahua ocupa el primero o el segundo lugar de suicidio a nivel nacional, entonces también es otro tema en relación a las cuestiones de salud. Yo creo que básicamente, no quiero dejar de por lado el cáncer.
cáncer de mama también es alto en nuestro estado. Yo creo que, insisto, son de las enfermedades que son más eh, preocupantes en el país y que son las más desgastantes para el sistema de salud, porque precisamente los medicamentos y los tratamientos son de alto costo y que precisamente la población no alcanza a cumplir y pues evidentemente requiere del sistema público de salud, porque el privado pues la población no tiene la capacidad económica para cubrir estos tratamientos que son muy costosos. Entonces, básicamente esta es la problemática en salud del Estado. Oiga, doctor, y yo creo, bueno, en mi poca experiencia, yo no soy especialista en salud, pero yo creo que una de las situaciones que merman mucho aquí es que efectivamente, como usted lo mencionaba, nosotros como pacientes no tenemos, ni hacemos caso, y aparte no tenemos la cultura de estarnos checando y evitar que cuando ya nos damos cuenta ya tenemos una enfermedad en alguna etapa o en alguna situación. Ahorita que usted refiere en relación al cáncer, me ha tocado observar, como bien usted lo comenta, el cáncer de mama en hombres, que casi la gente no lo habla por el tabú de cómo yo, hombre, voy a tener cáncer de seno, cuando sí se da, ¿no? O sea, ¿qué nos puede usted en su experiencia, doctor, qué nos puede platicar al respecto? Mire, licenciada Martínez, mire, aquí tenemos un problema nosotros en México. Nosotros vamos al médico cuando ya tenemos el problema, mientras que en Japón los pacientes tienen de 13 a 18 visitas anuales. Nosotros podemos estar durante un año, ir a una consulta, nada más en un año, porque nos sentimos mal o porque alguien nos automedicó o nos automedicamos, sobrellevamos la situación aguda de la enfermedad y decimos, bueno, pues hasta ahí. Entonces, este es un problema, pero también es un problema derivado del mismo sistema. Es decir, para esto tenemos que, mire, en la solución de algunos problemas, pues en este caso iremos a lo de la salud, eh, el sistema tiene que estar, pero también tiene que estar la población. La población muy poco participa en estas situaciones de la salud. Mire, en algún momento se ha hablado del observador ciudadano en los sistemas de salud, pero el observador ciudadano hace un comentario, en este caso a un hospital o al sistema de salud, y el sistema no le hace caso. Entonces, ese es uno de los detalles. Y luego, la otra cosa es que, por ejemplo, en el tratamiento de las enfermedades, normalmente el sistema lo que hace es se va hacia el paciente en específico, pero no ve el entorno que tiene. Por eso yo le comentaba en un inicio que el estudio del doctor Marmuk en Inglaterra ve cuáles son los determinantes sociales. Los determinantes sociales son los que predisponen o no predisponen a las cuestiones de enfermedades. Y cuando tenemos que decir cuál es la definición de los determinantes sociales, es todo lo que nos rodea, donde vivimos, donde trabajamos, donde nos desarrollamos y el sistema de salud que tenemos. Mire, en la cadena curativa del sistema de salud, nosotros tenemos el paciente y el hospital. Cuando en el lapso intermedio de esa cadena curativa debe de haber la cuestión de prevención, la cuestión del lugar donde vives, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ir a este trayecto. Y el punto final es donde se va a curar, porque hay muchas de las cosas que se pueden resolver precisamente modificando los determinantes sociales. Mire, Medellín, Colombia, es uno de los lugares que más ha estudiado a su población. Y una de las cosas que hay en Medellín, Colombia, es que hay lugares para beber agua por doquier. Por doquier. Y aquí lo que tenemos en la ciudad tenemos lugares donde se venden los refrescos. Porque ahora el agua es tan cara o más cara que un refresco.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues ponemos a la población a que decida, ¿sí? A que decida que esto es lo que va a tomar. Si usted le pone a una persona, siempre le pone agua y no le pone refresco, seguramente va a tomar agua. Entonces, pero si usted le pone refresco siempre y el agua es más cara que el refresco, pues la gente dice, pues yo me tomo mejor un refresco. Entonces, ahorita lo que hemos estado viendo es que anteriormente no se tenía al alcance los alimentos, ¿sí? Ahora la gente come, la gente se alimenta, pero no se nutre. Es que son dos cosas muy distintas. Es alimentarse y nutrirse. Entonces, nosotros vemos en todo el trayecto, en una tienda de abarrotes, que hay refrescos, que hay gancitos, que hay galletas, que hay todo eso. Y usted ve, por ejemplo, algunas gentes, el que desarrolla actividad física puede ingerir cierto tipo de calorías porque las va a eliminar con el trabajo. Pero imagínese un niño, un joven que se compra un refresco, se va y se pone en la televisión o se pone con el celular y está, no tiene actividad. Entonces, todo eso que se introduce en el cuerpo, pues se queda, se acumula y se transforma. Entonces, yo creo que ese es uno de los principales problemas y como le decía ahorita que iniciamos esta charla en este momento, le decía, es que nosotros deberíamos de ir a las visitas médicas y que los médicos deberían de fomentar. Mire, hay unos sistemas de salud en donde al médico se le paga o se le da bonificaciones de acuerdo con los pacientes y los resultados que tenga con los pacientes que tiene de responsabilidad. Entonces, pero eso sucede en Europa, aquí en México no. Aquí en México llega el paciente y pues el médico ni lo ve, ¿sí? Ni lo ve, agarra, le da la receta y váyase. Entonces, estamos partiendo mal. Entonces, ahora, por ejemplo, el surtimiento de medicamentos o la compra de medicamentos, insisto, ya ahorita está la ciencia de datos. Ya ahorita, digo, tenemos todo el alcance para diseñar todo esto. Y yo en la mañana precisamente le comentaba yo a mi esposa, mira, te la voy a poner fácil, le digo, porque íbamos tocando este tema casualmente, y le digo, mira, vamos a suponer, nosotros a cierta edad como medida preventiva utilizamos la aspirina Protec. Entonces, dices tú, te vas a tomar una aspirina diaria. Vamos a suponer, te dan una caja con 30 tabletas. Entonces tú sabes que si en un año tienes 12 meses y cada mes tiene 30, ¿sí? Multiplicas 12 por 30, ¿sí? Y ya, te sabes el número de tabletas que necesitas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí había en el 2003, 2004 y por ahí del 2007, había una consulta del Seguro Popular que se llamaba la consulta segura. Se hacía una consulta de los pacientes y se determinaba qué tipo de enfermedad de base ya tenían algunos. Entonces, ahorita en el sistema de salud, a pesar de que se ha hecho las visitas, no sabemos cuál fue el resultado de esas visitas. Entonces, en base a esos registros que existen, pues se puede determinar qué cantidad de medicamentos tenemos que comprar o qué cantidad de medicamentos tenemos de necesidad. Pero yo me iría todavía a un tema, ahorita que tocaba lo del ISSSTE, mire, cuando pasa esto del COVID, aproximadamente en ese entonces se tenían como 320,000 pacientes el ISSSTE. En ese entonces solamente el 70% de la población acudía al ISSSTE. Entonces, cuando se viene el COVID, pues evidentemente casi ya se aumenta al 100%. Entonces, una de las cosas que yo les decía cuando teníamos las visitas en algunos centros de atención médica, les decía, ¿cuál es tu registro? A ver, ¿cuál es tu registro de cuántos pacientes tienes tú aquí? Porque en eso del abasto y desabasto de medicamentos es un poquito más complejo de lo que se ha manejado, lo que se maneja. Pongo un ejemplo, mire. Si usted, por ejemplo, tiene registrados 10 pacientes en un centro de salud, en un consultorio, tiene 10 pacientes y resulta
que en ese mes, que en ese mes, que en ese mes se le presentan 5 pacientes más que presentan ya los signos de diabetes y que el médico que tiene experiencia y enfocado y entregado con sus pacientes, comprometido con sus pacientes, sabe que los síntomas que trae este paciente son de un paciente diabético. Entonces, a él le ministran tratamientos para 10 gentes. Resulta que aumentaron 5 más. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer con este medicamento? Se lo va a dar al paciente que primero llegue. Entonces va a resultar que va a ser un desabasto de medicamentos. No sé si me expliqué. Y si no, voy a esto. Entonces, resulta que los pacientes diabéticos que no habían venido porque no habían sentido síntomas o que se les había olvidado su tratamiento, llegan y resulta que ya no encuentran medicamento. Pero no encuentran medicamento porque ya se presentaron más pacientes con este medicamento. Entonces, ahí dice alguien, ¿hay desabasto de medicamentos? No hay desabasto de medicamentos, porque el medicamento estaba para los pacientes registrados. Y este número nuevo que acaba de llegar aumentó y entonces entra en un desabasto de medicamento, pero por ese motivo. Entonces, el centro de salud o el consultorio lo que dice, ya no tengo 10, ahora tengo 15, ahora me tienes que mandar para 15, pero resulta que las estadísticas que nosotros manejamos en el sistema de salud no están actualizadas. Entonces seguimos mandando 10 y el centro de distribución nos va a mandar para 10. Entonces, ¿de quién es el problema? Y eso es lo que tenemos que ver nosotros en relación con esto de los medicamentos, con la infraestructura. En fin, es un tema complejo, pero así es esto. Sí, pues como pueden ver es un tema bastante amplio que yo creo que no vamos a necesitar 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Pero lo vamos a ir tocando poco a poco. Sí, aquí le vamos a estar robando el tiempo aquí al doctor Lima, aprovechando que ahorita podemos entrevistarlo y como quiera también más adelante, aunque sea por Zoom, pero lo vamos a entrevistar y vamos a estar ahí molestándolo y también ustedes si tienen sus dudas o quisieran saber más al respecto con la cuestión de la salud, pues bueno, aquí tenemos a nuestro experto. Este, Oiga, doctor, y bueno, ya para finalizar un poquito el tema, ¿usted cree que es como bueno, yo siempre lo aprendí cuando estuve aquí en obras, con la cuestión del mantenimiento. Y yo creo que la salud es algo relativo, ¿no? O sea, si hubiera una cuestión preventiva, se evitaría muchas situaciones correctivas en nuestro organismo, ¿no? Así es. Pero desafortunadamente no tenemos la cultura para hacerlo. ¿Por qué? Porque como bien lo refería ahorita usted, vamos al médico ya cuando tienes una situación, cuando ya tienes un problema grave o cuando simplemente ya sabes que algo no está bien, ¿no? De la otra manera, mientras tengas el dolor, mientras tengas algo tolerable, lo sigues dejando y lo sigues dejando. Pero yo creo que usted refiere bien, ¿no? Respecto al hecho de que muchas veces culpamos a la cuestión del sistema, al desabasto de medicamentos, al sistema, inclusive a los médicos, cuando también nosotros como pacientes no hacemos lo que nos toca, ¿no? Entonces yo aquí comento, yo creo que si nosotros se nos empezara a meter desde los niños que están en el kinder, como siempre lo he dicho, como lo dije ayer, en la cuestión de la mediación, ¿qué es lo que pasa si tú le metes a un niño y le enseñas a un niño a manejar el diálogo, pues va a manejar el diálogo? ¿Qué es lo que va a pasar si tú empiezas a meterle ciencias de la salud, lo básico, a un niño de kinder? Va a crecer con una cultura preventiva. Y yo creo que eso a lo mejor pues nos ayudaría mucho a crear nuevos sistemas de salud, como bien usted lo refiere. ¿Usted qué cree usted que podríamos aportar un granito? Yo sé que a lo mejor nosotros somos un granito muy chiquito, pero ¿qué cree usted que de qué manera pudiéramos a lo mejor nosotros como pacientes o como la misma sociedad aportar para el sistema de salud? Bien, mire, yo creo que uno de los puntos importantes que, que tendría que partir, esto obviamente se requiere participación indudablemente del Estado,
y también, como usted lo dice, también muy acertadamente, es de la población. Desgraciadamente, esto parte desde quien tiene la responsabilidad de la salud. Mire, déjeme explicarme en este sentido. Usted va a un hospital o a un lugar o a la Secretaría de Salud, el área preventiva dentro del presupuesto es el que más bajo presupuesto tiene, para empezar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno mismo como médico no cree en la prevención. Entonces, Henry Ford en algún momento decía, si tú crees que puedes, vas a poder. Entonces, los médicos, la prevención no, como le dijera, no aporta utilidad, ¿sí? Cuando alguien va con un médico y le dice, oiga, vengo a consulta y todo esto, y le dice el médico, no, mire, usted lo que tiene que hacer, tome esta dieta, tome esto, tome esto, tome esto, haga esto, esto, no medicamentos, estamos hablando de alimentos, de actividad física, etcétera, etcétera, ahí está. Y le da su receta o su hoja de instrucciones y sale el paciente y le pregunta una amiga o una amistad, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo el doctor? Dice, no, pues me dio esto y no me dio medicamento. Ah, no, ese médico no sirve. Entonces, partimos de esta situación. Y luego, pues evidentemente, en lo privado, si eso se hiciera, pues el paciente ya no regresa y no representa utilidad. Entonces, en el caso de lo público, en algún momento cuando estaba haciendo mi trabajo de tesis doctoral, decía un amigo que estaba en un alto puesto en pensiones civiles, dice, mira, dice, habías de ver cómo salen los pacientes con su bolsa de medicamentos y riéndose y contentos y todo eso. Y cuando salen con una bolsita o una cajita, salen molestos. Entonces, este es un tema muy interesante, muy importante, muy relevante para la salud. Entonces, sí, definitivamente la prevención en el sistema de salud está muy descuidado, ¿eh? Está muy descuidado, se le aporta muy poco. Trabajos de investigación en los hospitales no hay prácticamente. La investigación que hace uno es porque tiene esa inquietud, ese interés. Y de esa investigación, de la obtención de esos datos, se pueden hacer muchas cosas. Actualmente, insisto, el TEC de Monterrey, la Universidad de Anáhuac, el ITAM, etcétera, algunos lugares están trabajando sobre maestría de ciencia de datos. Esto nos va a permitir, como yo lo comentaba hace un momento, determinar qué tanta cantidad necesitamos y que la gente se ajuste a eso. Y que la gente sabe que usted necesita tanto medicamento, nada más esto le vamos a entregar. Y que llueve, truene o relampaguee, nosotros llevemos un registro de qué es lo que se le ministró, cuál tratamiento se le dio, y no se le puede dar más porque ahí viene anexado otro problema, es la comercialización de los medicamentos. Mire, en el 2022 yo hice un trabajo ahí en el ISSSTE precisamente y estaba de moda eso del huachicol de los medicamentos. Y fíjese, en aquel entonces el 30% de los medicamentos se repartían con recetas de pasillo. ¿Sí? Y me tocó un aspecto más delicado cuando viene una exigencia de hormona de crecimiento para el área de Cuauhtémoc. Entonces, afortunadamente, cuando yo estuve en el ISSSTE, en el Instituto Nacional de Pediatría, tuve un compañero que estaba trabajando sobre hormona de crecimiento en el Instituto Nacional de Pediatría, y le hablé y le dije, oye, saber qué referencia tienes tú de hormona de crecimiento en la zona de Cuauhtémoc de Chihuahua. Y ya me mandó toda la información y no existía. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo con la hormona de crecimiento? La estaban utilizando, la vendían en una de las unidades de medicina familiar, la vendían, en la clínica de medicina familiar de aquí de Chihuahua, la vendían para cuestiones estéticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que no damos seguimiento, no buscamos información, no hacemos alguna investigación para poder precisamente determinar cuáles son las necesidades reales de todo esto. Y en el caso de la medicina preventiva,
en base a toda la información esta, tomar acciones. Hay estrategias. Y esas estrategias deben de tener algunas de las características que es parte de lo que nosotros estudiamos en administración, es flexibilidad. La estrategia se puede modificar, se puede adaptar de acuerdo con los resultados que vayamos obteniendo. Ok, doctor, pues muchísimas gracias nuevamente por estar aquí apoyándonos. Soy la licenciada Berta Martínez de Proyecto 7 TV en vivo y nuestro canal se llama Una charla entre amigos y un café, pero el café se me olvidó otra vez. Pero, ¿qué en su experiencia como delegado del ISSSTE, qué nos puede platicar? Bueno, mire, es un tema un poquito complicado, ¿eh? Complicado porque, mire, eh, yo le decía a algunas gentes que estaban ahí en el ISSSTE, cuando la gente sepa qué se hace con los impuestos de la gente que está trabajando en el ISSSTE, se van a poner, se van a manifestar, porque lo que se aporta para el servicio de salud del ISSSTE no corresponde con el rendimiento de la gente que está ahí. ¿Sí? Hay mucha gente, en mi experiencia personal, es que la gente, la institución no les interesa. Esa es la verdad. ¿Sí? Llega gente que se ha llevado al ISSSTE como, o han considerado el ISSSTE como el refugio para que un trabajador genere derechos, genere pensiones y todo esto. Y mire, en el 2011 revisé unos artículos que se llaman Factores inhibidores de la calidad en el sistema de salud. Este es un estudio que hace una universidad de Costa Rica con una universidad de Guadalajara, Jalisco. Lo hacen en 11 hospitales. Y le digo, tengo muy presente este artículo, fue en el 2011, y lo dejo para el que esté interesado en buscarlo. Lo sacó la revista de la CONAMED. Entonces, en ese artículo, uno de los factores inhibidores de la calidad son los sindicatos. Y en el caso específicamente yéndonos a esto, el sindicato del ISSSTE es complicado, es complicado. Me tocó algunas cosas. Yo sé que esto puede provocar escozor, pero me tocaron algunas cosas que de verdad muchas de las cosas dependían de esto. ¿Por qué? Porque en algunos casos había cierto proteccionismo para los trabajadores, en donde pues iban cierto horario, se salían en las noches, y cuando uno... es que esta es una parte que no le corresponde a uno, ¿no? Pero que en algunos casos pues no estaban, ¿sí? No estaban en sus puntos de trabajo, se salían, había gente que ¿cómo se llama? Que pagaba por hacer porque lo sustituyeran, y se detectó esa gente. Mire, hay un referente muy importante. Hay un trabajador que estuvo en enfermería, saca una beca por medio del ISSSTE y se va a España. Se va a España. Y entonces, 2 años estuvo con la beca. Y ya cuando se termina la beca y que tiene que regresar, pues resulta que no se quería regresar, se quería quedar en España. Y entonces, viendo y buscando y todo esto, pero no con el afán de que, porque ya me dijeron, no, en el sentido de andar buscando a ver qué estaba haciendo esta persona. Resulta que esta persona seguía con la base allá, pero sin trabajar acá. Y quien intervenía en esta situación era el sindicato, fíjese, curiosamente. O bien un trabajador que estaba de mantenimiento en el Hospital Lázaro Cárdenas y pedía una licencia de 6 meses sin goce de haberes y se iba al Paso, Texas, a trabajar en la construcción. Y así se llevaba y le estaba contando el tiempo. Entonces,
este es un problema que tenía el ISSSTE y eso es una de las cosas. La otra cosa es que llega al ISSSTE personal que, insisto, y volvemos al tema inicial, que no tiene el perfil, ¿sí? Que le piden cierta profesión, pero lo ubican donde no debe de estar, ¿sí? Entonces, pero como es familiar, como es amigo, como es esto, ¿sí? Ya no se puede tocar. Entonces, y ahí quien interviene mucho es el sindicato, porque hay plazas que le corresponden al sindicato otorgar y hay otras que le corresponden al patrón. Entonces, ese es un problema y tan es así que en aquel entonces que yo le estoy hablando, 2023, hubo algunos problemas con los sindicatos, fue en Puebla y en otros lugares. ¿Por qué? Porque existía esto, porque las plazas las negociaban. Entonces, esa fue una experiencia, pero dentro de todo hay una gente que muy entregada, ¿sí? Afortunadamente ahorita, que no, esto no es nuevo y hay que hacer hincapié, hay un tema que se está trabajando como indicador de calidad en el sistema de salud a nivel nacional, que es el trato digno. Trato digno que lo ponderaron ahora con el doctor Batres y la presidenta Sheinbaum, es el trato digno. Entonces, yo creo que ahorita el hacer acopio de este indicador, pues nos lleva a que la gente trate a los pacientes, a la gente que trabaja, precisamente con dignidad, que sepan que están solicitando un derecho. Ya el servicio, el sistema de salud o la atención médica ya no es un servicio que le damos, es un derecho que otorga el servidor público y que debe de estar ahí para que vea que el derecho se le otorgue a quien lo está pidiendo. Para eso se dan los recursos. Entonces, esa es una experiencia. La otra es que se hicieron algunas modificaciones, como o intentando eso del huachicol, se redujo en su tiempo el surtimiento de recetas. Yo me acuerdo que el último mes que yo estuve en el ISSSTE, llegamos al 99.9% de surtimiento de recetas. Se hicieron algunas gestiones para que el surtimiento no disminuyera. En fin, sí, Chihuahua fue reconocido a nivel nacional en aquel entonces. Hubo algunas otras cosas que no se pudieron lograr, precisamente porque requerían cierto tiempo, pero esa, podría yo decir, esa fue mi experiencia. Estuvimos trabajando, como les decía, en capacitación en norma ISO 9001 para la gente administrativa, así como la 19011, que son auditores internos. En fin, se trabajó en eso, la cuestión de la capacitación, cursos, en fin. Y creo yo que eso también hay que reconocer lo que se logró con gente muy participativa, el apoyo en su momento cuando estuvimos trabajando, porque recursos se enviaron y se otorgaron. Digo, como dicen, en el arroz siempre hay un prietito y sí, claro. así que hubo de todo, ¿no? Pero sí son temas que yo creo que se tendrían que revisar, se tendrían que analizar y se tendrían que considerar para que si el objetivo es que el sistema de salud mejore y como alguien lo dijo, como el de Dinamarca, pues Dinamarca no logró su sistema de salud en 6 años, sino de mucho más tiempo. Entonces, si el sistema de salud en México tiene como meta y como objetivo ser igual o mejor, pues hay que estar trabajando en eso y yo creo que en este momento hay ciertas carencias, ciertas deficiencias que no permiten alcanzar este objetivo. Pues muchas gracias, doctor Domínguez. Agradecemos su apoyo y su orientación. Eso es muy importante para la gente que nos está viendo y sobre todo que aprendamos un poquito de los temas de salud que luego no tenemos ni idea o no conocemos, ¿no? Y así como nuestros derechos, lo que usted mencionaba ahorita con respecto al trato digno, ¿no? Sí. Entonces, bueno, amigos, seguimos aquí en Proyecto TV7. Soy la licenciada Berta Martínez. Nos vemos pronto. Agradecemos nuevamente al doctor que nos haya aquí aguantado un ratito con con la entrevista y esperamos continuar con más. Es un grato gusto saludarlos y decirles que continuamos
y muchas gracias. Licenciada Martínez, yo le agradezco esta oportunidad de poderme dirigir al público de ustedes y plantear opiniones personales, puntos de vista muy personales, como yo lo comento, compartir mi experiencia y sobre todo que este es un tema que, pues ya lo dije también en un principio, muy sensible, que yo creo que la gente está esperando resultados ya. Ya esto dio todo lo que tenía que dar y yo creo que estamos en un momento muy complicado porque ya la gente está demandando. Desgraciadamente el sistema de salud no crece en la misma velocidad con que crece la demanda. Eso también hay que considerarlo, que la infraestructura que tenemos es una infraestructura que pues va escalando. Afortunadamente creo que en este año va a haber más hospitales, y va a haber algunas otras cosas más en cuestiones de salud, que evidentemente esto pues va hacia el objetivo que yo comenté, de que el sistema de salud mejore. Le agradezco mucho la invitación y la visita, licenciada, como siempre, a usted, a su esposo, a su familia. Es un gusto saludarla y le deseo mucho éxito en esta encomienda que tiene, que yo sé que lo va a lograr porque es una persona con mucho entusiasmo, con mucha disposición, con mucho conocimiento y le deseo mucho éxito. Muchas gracias, doctor. Es un placer estar aquí con usted y sobre todo aquí seguimos, no se va a deshacer de nosotros tan rápidamente. Sí, aquí seguimos con mucho gusto. Bueno, lo saluda la licenciada Berta Martínez en Proyecto TV7. Continuamos. Gracias. Bye.